Muy buenos días a todos, hermanos. Estamos aquí nuevamente, Padre, para estudiar la palabra del Señor. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos la haga entender para que quede guardada en nuestra mente y corazón, Señor, y podamos aplicarla. Señor, con toda humildad, con toda obediencia te lo pedimos, Señor. Que nos haga, Padre, con la mentalidad de un niño que cree, Señor, sabiendo que es palabra que viene de ti, Padre Santo, y que no está en nosotros el poderla redarguir. A mí ayúdame, Señor, en poder trasladar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Una de las palabras, hermano, que nosotros más usamos todos los días, en cada oración, en cada alabanza, es la expresión el temor de Dios. Este no tiene temor de Dios. Este no tiene temor de Dios y todo. Pero sabemos qué es el temor de Dios. Podemos explicarle a otro que nos pregunte, hermano, ¿y qué es el temor de Dios? Si lo sabemos, bienvenido sea, gloria a Dios. Pero si no lo sabemos, busquémoslo en la Biblia, que ahí está lo que es el temor de Dios. Tan necesario para nuestra fe y nuestra vida espiritual, hermano. Sin el temor de Dios no podemos agradar a Dios. No podemos andar en los caminos del Señor. Por eso es que ahora este estudio le hemos titulado El temor de Dios. Vamos a ver qué es el temor de Dios, pero como lo define la palabra, no con nuestras palabras, porque ya sabemos que la Biblia no es de interpretación privada, no es lo que yo entienda, sino lo que dice la palabra. Lo que vamos a estudiar, el temor de Dios, ¿qué es? ¿Qué es el temor de Dios? Teológicamente, el temor de Dios que nos enseña la palabra no es nada que se refiera a miedo, a un castigo. Eso no es el temor de Dios, sino que el temor de Dios es, y esto que nos quede porque son palabras sencillas, es la obediencia reverente y el amor a Dios, a su santidad y grandeza. Ese es el temor de Dios, hermano. Es la obediencia reverente. Nosotros le obedecemos a todo. ¿Por qué? Por el castigo. A todo. A nuestros padres le obedecíamos. ¿Por qué? Por el castigo. Pero a Dios le obedecemos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nosotros lo amamos. No obedecer a Dios es algo nuestro, es el pecado nuestro. No es de Dios. Dios lo que hace es alejarnos de nosotros. Pero este respeto también es con base a su santidad. Todavía dice la palabra
¿Por qué amamos a Dios nosotros? Porque Él nos amó primero, siendo nosotros pecadores. Dio su vida por nosotros cuando Él no tenía pecado. Los pecadores éramos nosotros. Esa es la base de ese amor a Dios. Esa es la base de nuestra obediencia. Obediencia reverente. Así dice la palabra. Para nosotros, hasta ahí llegó. Así dice la palabra. No andamos, pero es que Dios nos estuvo en esta situación y todo. ¿Qué es eso? Ahí estamos blasfemando. Recuérdense que tentar a Dios es un pecado que Él no perdonó a los israelitas. Y cuando lo tentamos a Dios, cuando por querernos justificarnos nosotros, queremos que Él nos diga el por qué me está sucediendo tal cosa. Él no tiene nada que explicarnos. Dios no tiene nada que explicarnos. Así es que con todo eso nosotros debemos de omitir, Señor, ¿por qué me tenés así? Mira la Juana que malcriada, no te respeta ni nada. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle esa situación? Por eso es que Él ha dejado ciertos principios de lo que es precisamente el temor de Dios. Dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el buen entendimiento de practicar los mandamientos. Ese es el principio de la sabiduría. Principio, no la sabiduría, principio de la sabiduría. Si yo no soy obediente, si yo todo lo cuestiono, si yo no soy paciente en oír, en leer, no se me quedó la primera vez, lo leo por segunda vez. Si no es que me quede la segunda vez el versículo, lo leo la tercera vez. Y así sigo, hasta que le digo, Espíritu Santo, ayúdame a entenderlo. Si yo agarro la Biblia para dormir porque no tengo sueño, ¿cómo la voy a entender? Si no lo hago por aprender la palabra de Dios, el principio de su sabiduría, sino que lo hago para ver si me da sueño. ¿Qué bendición puedo obtener? Por el que dice el principio de la sabiduría. El segundo, Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría, el principio es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y su enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos? Los vacíos. No tienen nada. Creen que ellos son dueños de todo. Al tener dinero, el dinero lo arregla todo. Al tener un puesto, desde ahí todos los demás son subalternos. Al tener un poquito de poder, ahí, todo eso no es así. Este es el insensato, es el necio, el que no hay Dios en su corazón. Él piensa que todo es Él. No existe Dios, sino que solo existe el programa.
Bien. Fíjense que este es el principio de la sabiduría y el temor de Dios. Quiere decir que sin temor de Dios, el Espíritu Santo, quién sabe si nos otorga el conocer de su sabiduría. Porque la sabiduría viene de lo alto, ya lo vimos en Santiago. ¿Y qué es la sabiduría? Es amor, es lo positivo. En la sabiduría no hay contención, todo es comprensión, hermano. El que da los frutos del Espíritu con la llenura del Espíritu, hermano, que es la sabiduría. Otra definición de la palabra está en Proverbios. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. Así lo dice el proverbio. Si yo aborrezco la soberbia, la arrogancia y no sigo el mal camino, yo estoy en el camino de la sabiduría. ¿Quién me lo dice? Nadie. Yo, el Espíritu Santo que tengo adentro. ¿Lo veo? No lo veo, pero sí lo siento, hermano. En un momento dado digo, ¿y cómo sucedió eso? No sé ni cómo, pero me resultó. ¿De dónde vino, hermano? ¿De dónde vino? De lo alto. Vino de lo alto, hermano. Y es lo que nosotros debemos siempre tener presente, hermano. Que la sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la principal característica? Que no es contenciosa. Pero el pleitisto, no está con el Señor. No está en la sabiduría del Señor. Él está con la sabiduría que viene de abajo. El que nos hace pleitistas. Que todo reclamamos. Que habiéndonos hecho el Señor seres morales, nosotros nos convertimos en seres inmorales. ¿Y cuál es el ser inmoral? Aquel que se justifica, hermano. Aquel que habiendo hecho las cosas, las niega. O, lo más grave, aquel fulano tal, fue el que lo hizo, yo no hice. Lo que le pasó a Adán y Eva. La mujer le dijo, la serpiente me dijo, pues tal y tal y tal y tal cosa. Y la mujer solo lee un versículo. Le falta el siguiente. Tu deseo será para tu marido. Y como sigue, hermanos todos, a la mujer. Y él se enseñoreará de ti. O sea, esa es la maldición para la mujer. ¿Por qué? Porque no hizo caso al Señor, sino que lo hizo caso a una mujer. En eso le dije con Adán, y tú por haberle hecho caso a tu mujer, me desobedeciste. Por consiguiente, comerás del sudor de tu frente todos los días de tu vida. Hay que trabajar para poder comer.
Ninguna comida es regalada, hermano. Ninguna, absolutamente ninguna. Todo viene del esfuerzo del hombre que haga eso. ¿Por qué? Por la desobediencia. Adán y Eva no tuvieron qué temor de Dios. No tuvieron una obediencia reverente a lo santo del Señor. No obstante que ellos gozaron por un tiempo de todo lo que los hombres nos crearon. Ellos tenían relación con el Señor, hablaban con Él en el cuerpo, tenían intuición, un pensamiento 100, no le faltaba nada, hasta que desobedecieron, o sea, ellos violaron el temor de Dios. En el Salmo 19, dice que el temor de Dios es limpio y es para siempre. Pero este limpio no está el recién lavado. Limpio quiere decir que no tiene manchas. Sin mancha y sin arrugas, dice la palabra. Así debemos de presentar, con vestiduras blancas, sin mancha. Así es el temor de Dios. Pero yo solo le temo al Señor cuando estoy en la iglesia o cuando estoy platicando con el pastor o con otro de guardia. Ya fuera de ahí me olvidé de todo. No, hermano. Eso es burlarse del Señor. Eso es blasfemarlo. Y lo que Él no perdona. Dice el proverbio que el temor de Dios es cuando nosotros enseñamos, demostramos la sabiduría, la humildad que precede a qué. Vale lo contrario de humilde. La soberbia. Ahí estamos demostrando nosotros la sabiduría. No es necesario que yo lo ande diciendo, yo soy humilde y todo. Demuestre. Viva ese temor de Dios. Vívalo. También dice la palabra que el temor de Dios es una bienaventuranza. Bienaventurados para el que anda en sus caminos. ¿Por qué? Porque anda en obediencia, anda en humildad, anda en sujeción al Señor, anda en disciplina, anda en justicia, todos ellos. Ese anda en la sabiduría del Señor, anda en el temor de Dios. Con este temor de Dios, ¿qué tenemos nosotros? Cuando nosotros obedecemos y cumplimos la palabra, viene lo que se llama el entendimiento. O sea, se me graba aquí en la mente. Y como se me graba en la mente y yo lo acepto con alegría, el corazón expresa su sentimiento y su amor. Entonces yo amo lo que estoy haciendo.
amo los mandamientos, amo a Dios, ya va para arriba mi sentimiento. Dios guarde que yo hoy respete un mandamiento. No lo hago porque me va a castigar el Señor, sino porque lo amo. Porque es la manera en que le estoy agradecido. Porque es la manera en que he entendido lo que es la sabiduría, lo que es el temor de Dios. Cuando nosotros andamos de esa manera, no tenemos, hermano, de qué preocuparnos. Pero bien, ya entendí yo lo que es la sabiduría. ¿Qué más nos viene de ahí? ¿Qué más? Dice, y hallarás el conocimiento de Dios, es lo primero. Conocimiento, hermano, es una traducción del hebreo que significa relación. Lo que perdió Noé por la desobediencia, por el temor de Dios, y por esa obediencia nosotros alcanzamos una reconciliación. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento. De él, no mía, de él. Y viene lo que nosotros equivocamos a cada rato. Y la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, hermano? Ya que nosotros, si el hijo no le queda tal cosa, no, este no es inteligente. Si este es inteligente. Pero según la palabra, ¿qué es inteligente? Es el que teniendo la sabiduría, entendiendo los mandamientos, vive conforme a esos mandamientos, apartado del mal y para Dios. Esa es la inteligencia, hermano. No importa que nosotros digamos que es bruto, que aquí, que no, hermano. Si él vive con esa obediencia santa y todo, estamos en presencia de un tipo inteligente. ¿Qué le provee el Señor a ese inteligente? Él provee de la sana sabiduría, dice la palabra. Y de un escudo para los que caminan. Y Él es el que guarda las veredas por donde vamos. La inteligencia, hermano. La inteligencia. Así que es de mucha importancia para nosotros el conocer y el saber lo que es el temor de Dios. Bienaventurado el que teme a Dios, porque tendrá su escudo, tendrá su ayuda, tendrá la lumbrera que lo guía en el camino, Señor. Y todo le vendrá bien. Así que, hermanos, procuremos en la humildad que el Señor nos da, en la obediencia y sumisión que el Señor nos da, tener el temor de Dios. No cuesta. Simplemente ser obediente, ser justo, ser humilde. Y una palabra que le he dejado por último
Todo esto se encierra en una sola palabra, que nosotros la hemos dejado así. Y un día la vamos a ver acá. La disciplina del Señor. Aquí está escrito en la disciplina del Señor cuál es el papel del esposo, de la esposa, de los hijos, del siervo, del que trabaja para el Señor. Todo está acá, la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es el fiel cumplimiento de esto. O sea, es la sabiduría de Dios. Pero si yo no la sé, ¿cómo la voy a cumplir? Yo no lo sabía. No diga eso. El Señor nos manda algo que primero nos da a conocer. Que no le convenía no hacer eso es otra cosa. Porque nosotros siempre interpretamos a nuestra conveniencia. ¿Qué es lo que el Señor prohíbe? Las leyes de Dios no se cumplen por conveniencia, hermano. Porque me va a hacer bien. Porque puede hacer un mal. Tampoco, hermano. Si existen los mandamientos y son eternos, no son para mal nuestro, son para bien. Así es que, hermanos, que el temor de Dios no sea para nosotros solo un decir, al contrario, sea un sentir, un aplicar, un vivir en esa obediencia respetuosa, con amor hacia nuestro Señor. Y que Él nos da esta bienaventuranza si andamos en sus caminos. Padre Santo, gracias, gracias Señor, porque nos has dejado algo tan importante. Y quizás por ser tan común la expresión, nosotros no le ponemos mucho cuidado. Pero es lo más importante para nosotros, el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, ¿cómo podemos tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo podemos andar en los caminos del Señor si no tenemos temor de Dios? Si creemos que somos nosotros, que lo que soy se lo debo a mi inteligencia, a mi dinero, a mi poder, a mi esto. Ahí el temor de Dios ha cesado. ¿Por qué? Y aquí viene la palabra última que les dije. Porque la fe en el Señor es la disciplina de Él en mí. Pero si yo tengo autodisciplina, eso se llama religión, hermano. ¿Y cuál es autodisciplina? Yo decido cómo voy a adorar al Señor. Mira, hay que ir a la iglesia. No, voy a ir tal día, tal y tal, hoy no me queda lugar. Mira, tal y tal cosa y todo, no, tal y tal cosa. Hay que leer la Biblia por lo menos y todo. Ahí la voy a comprar. Ahorita no puedo y todo. Tengo mucho trabajo. Esa es mi autodisciplina. Es religión, hermano. Esa no va con el Señor. Así es que pidámosle al Señor la llenura de su Santo Espíritu, su bendición, y que en nosotros haya ese temor de Dios, o sea, su sabiduría. Padre,
En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén.